Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Quiero darte las gracias por conectarte a este podcast. Mi deseo a través de este espacio es poder estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Estamos por terminar una serie de estudios en la cual yo he estado enseñando diferentes hombres, personajes en la Biblia que en algún momento creyeron en Dios, pero que algo pasó en el cual dudaron, llegó cierta incertidumbre, llegó temor, llegó miedo, y por lo cual su enfoque, en vez de estar puestos en Dios, estar creyendo en Dios, lo hicieron en otra cosa, en sus circunstancias, causando que dudaran, causando que su fe tambaleara. Y quizás tú estás en una situación similar, en la cual sabes de Dios, crees en Dios, has visto su mano obrar en tu vida o en la vida de otra persona antes, pero en el momento, en la situación en la que estás, cuando esa angustia, cuando ese temor, cuando la ansiedad, cuando la incertidumbre llegan, quizás generan duda y hacen que tu enfoque vaya a esas cosas, y por un momento sentimos que nuestra fe entonces recae. Por un momento podemos decir que quizás dejamos de creerle a Dios, que Él va a actuar, que Él va a obrar, porque estás quizás esperando una respuesta de parte de Él. Pero quiero terminar con un personaje que sí, él experimentó muchas de esas situaciones en su vida de temor, de miedo, de ansiedad, y escribe cantidad de salmos al respecto, y causó que en algún momento su fe tambaleara. Pero él también, hay algo en particular que él experimentó que también no debemos ignorar, porque puede causar en nosotros quizás este sentimiento de no necesitar de Dios, de dejar de creer en Él. Y estoy hablando de David. Sabemos que David fue un hombre que Dios usó en gran manera, desde muy joven, derrotando a Goliat, y esa historia la conocemos. Como él tuvo fe en Dios, que Dios era el que pelearía por él, y derrotó a un guerrero, a un gigante. Luego lo convierte en el rey de Israel, y a través de él va y conquista a otros pueblos, y no hay naciones ni ejércitos que puedan en contra de David. Y vemos que David experimenta de primera mano el poder de Dios, ese poder sobrenatural en él, haciendo que su fe crezca en él, que podía confiar en él. Pero si estudiamos la vida de David, sabemos de que él falló, sabemos de que él dudó, sabemos que él experimentó ansiedad, y como te lo mencioné, si leemos los salmos vamos a darnos cuenta de cómo realmente él está en angustia en algún momento en su vida, y sin duda alguna su fe estaba tambaleando. Pero hubo algo que vamos a estudiar en Primera de Crónicas el día de hoy, capítulo 21, otro sentimiento que él experimentó que causó quizás esa separación del poder creer en Dios, de dejar de creer en Dios, puesto sus ojos en Él, y empezó a poner sus ojos en Él mismo, en sus logros, en lo que había hecho Dios a través de Él, pero empezó a tomar ese crédito. Y quiero que vayas conmigo a la palabra en el libro de Primera de Crónicas 21, versículos 1 al 8. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Dijo que había en Israel 1.1 millones de guerreros que podían manejar la espada, 470,000 en Judá. Y dice: pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Entonces Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Vemos entonces que David hace algo
que va en contra de la voluntad de Dios, algo en contra de lo que Dios quería, ¿no? Del plan que él tenía, de lo que le había dicho, y hacía un censo. Y un censo era más que un conteo de la población, especialmente militar, de Israel y de Judá. Era este sentimiento que, aunque podríamos decir, bueno, no había nada de malo, parece una acción administrativa muy común, pero realmente era algo que estaba desagradando a Dios, era algo que Dios no quería que él hiciera. El problema entonces fue que al él hacerlo, ese deseo de él querer hacerlo era porque estaba cambiando su mirada de Dios. Él estaba empezando a cambiar su confianza. En vez de confiar en Dios, en todo lo que él había hecho. Ya a estas alturas ya David estaba viejo, él ya sabía quién era Dios, pero empezó, en vez de confiar en el poder de Dios, estaba confiando en el número de soldados y qué tan grande era su ejército, qué tan grande era la población, y empezó a ver ese cambio en su corazón de dejar de confiar en Dios. Y esa es una historia trágica, porque David había hecho cosas grandes en el nombre de Dios, de las cuales él no había tomado realmente ningún crédito. Él sabía que era el poder de Dios, pero llegó un momento en su vida en la que podemos decir cierto orgullo o cierta arrogancia le dominaron, tomaron control de él. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Que él hizo esto que no le agradaba a Dios. Podemos decir que David quitó sus ojos y su confianza de Dios y lo puso en sí mismo y en sus propios logros. Él empezó a enfocarse en todo lo que había hecho, todo lo que había adquirido, y dejó de creer y confiar en el poder de Dios. Él empezó a creer en sus propias fuerzas, en sus propios logros, causando cierto sentimiento de orgullo, de autosuficiencia. Y realmente sabemos de que el orgullo es algo que va en contra de la voluntad de Dios, es algo que Dios no le agrada, porque de alguna manera estás diciendo que vas a confiar más en ti y en tus propias habilidades que confiar en Él, que confiar en Dios. Y si nos ponemos a pensar en la vida de David, David fue rey porque Dios lo eligió. Él no se hizo rey a sí mismo, fue alguien quien unció, y vemos que Dios usó al profeta Samuel para ungir a David como rey. Fue Dios quien lo hizo rey. Fue Dios quien le dio la victoria con Goliat, fue Dios quien le dio la victoria con todos sus enemigos y los pueblos que conquistaba. Fue Dios el que lo había llevado a ese punto. Dios lo había hecho rey, Dios lo hizo. Y este censo de alguna manera representaba una acción en contra de Dios, este sentimiento de quiero ver qué tan bueno soy, quiero ver qué tanto he alcanzado, qué tan grande es mi dominio, qué tan grande es mi pueblo. Y de alguna manera estaba ignorando, estaba no viendo, olvidando realmente la bendición de Dios en su vida, lo que Dios había hecho en él, el poder de Dios, todo lo que Dios había hecho a través de él. Y sabes, si nosotros somos muy honestos y si no tenemos cuidado, podemos experimentar ese mismo sentimiento. Sabemos que hemos hablado de dejar de creer en Dios porque las circunstancias, porque la ansiedad, porque el temor llega, pero también tenemos que tener cuidado que muchas veces este sentimiento de orgullo o de sentir que podemos hacer las cosas por nosotros mismos o lo hemos logrado por nosotros mismos también puede hacer que dejemos de confiar en Él, que dejemos de creer en Él y creamos en nuestras propias fuerzas. Y si David en ese momento no se puso a pensar todo lo que Dios había hecho, empezando desde joven, como lo dijimos, de David y Goliat, o sea que un joven de menos de 18 años se enfrente con un guerrero que medía casi 10 pies de altura, casi 3 metros de altura, y pensar que era un guerrero experimentado y que un jovencito con una honda y con piedras lo iba a derrotar. Sabemos que eso era imposible, pero fue el poder de Dios, y cuando él lo hizo y se enfrentó, dijo que David dijo la batalla es de Dios. Él sabía que Dios pelearía por él. Él sabía que era el poder de Dios. Él permaneció humilde, humillado ante el poder de Dios. Y luego cuando vemos que conquistaba la batalla contra sus enemigos, sabía que él lo hacía en el nombre de Dios, que Dios era el que iba delante de ellos y que le daría la victoria. Y él siempre permaneció humilde, humillado delante de Dios. Vemos que entonces conforme pasaron los años y Dios lo bendijo y Dios le dio riqueza y Dios le dio fama y Dios le dio poder, empezó a suceder algo y empezó a basar su seguridad en sí mismo, en esos logros, en qué tan grande e invencible era su ejército. Y es ahí el problema, el problema que el día de hoy Dios te está hablando a nuestro corazón. Sabes, hay una historia de un hombre que yo conozco que
él oraba a Dios para que Dios le diera bendición, que lo bendijera en su trabajo, que lo bendijera en sus negocios y en todo lo que hacía, y constantemente él iba, se congregaba y oraba para que Dios hiciera eso en su vida. Y Dios empezó a hacer eso, empezó a bendecirle, empezó a darle y a proveer en gran manera, al punto que se hizo un poco arrogante y terminó apartándose de Dios, alejado, porque ya no tenía el tiempo entonces para buscar de Dios, para honrar su nombre, para alabar su nombre, para congregarse y dar de lo que Dios le estaba pidiendo, y terminó alejándose de Dios. Y eso es trágico, pues es algo similar a lo que David estaba pasando. Después que Dios le había dado todo, le había hecho rey, le había dado fama, fortuna, que había sido él humilde, se había humillado delante de Dios, empezó a sentir ese sentimiento de: quiero contar mi ejército, quiero ver qué tan grande es el imperio que yo tengo, ese sentimiento de arrogancia. Y quiero de nuevo que notes dos cosas importantes. Quiero primero que notemos especialmente que tengamos cuidado, porque nos puede suceder también a nosotros. Nos puede pasar el hecho que pensemos que somos autosuficientes y que todo lo que en algún momento tenemos en la vida es por nuestro propio esfuerzo, no son logros, que estamos excluyendo el poder y la mano de Dios en nuestra vida. Y si no tenemos cuidado nos puede pasar lo mismo, pero debemos de recordar que tenemos un enemigo que desea destruirnos. Como hijos de Dios hay alguien, Satanás, que desea destruir, derrumbar, robar, acabar nuestra vida. Y cuando empezamos a leer los primeros versículos de Primera Crónicas 21, ese primer versículo nuevamente dice que Satanás se levantó en contra de Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Dice: Satanás se levantó. Él fue el que de alguna manera sacó provecho del hecho que David estaba empezando a poner su mirada en esas cosas, en sus propias habilidades. Empezaba a sentir esa autosuficiencia, y en ese momento dice que el enemigo saltó y de alguna manera lo indujo para que hiciera ese censo, para que hiciera algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Hubo esta fuerza, esta influencia externa que lo llevó a actuar basada en el orgullo, basada en ese sentimiento de autoconfianza, de dejar de poner la confianza en Dios y empezar a poner su confianza en él mismo, en sus logros y sus habilidades, causando entonces que David realizara este censo. Mira todo lo que he logrado, ¿no? Todo lo que Dios, en ese momento no dijo de Dios, pero todo lo que ha alcanzado, era lo que él estaba en su corazón deseando. Entonces, ¿qué pasó? Ese sentimiento obviamente dice la palabra que también causó enojo. El orgullo causó enojo en Dios, al punto que entonces él permitió, y la palabra dice que él quitó su protección y cobertura sobre Israel y sobre David, causando entonces que Satanás se levantara e hiciera eso. Y eso es una verdad que quiero decirte y recordarte el día de hoy, que el orgullo causa que Dios retire su protección. Por consecuencia, entonces el diablo se levanta y actúa en contra nuestras. Y yo creo que a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Y estamos realmente tan enfocados en nosotros mismos, en vez de confiar en Dios. Dejamos que ese sentimiento de orgullo llegue a nuestra vida. Y hay dos cosas que quiero que recordemos de esta historia el día de hoy. La primera es que Dios odia el orgullo. A Dios no le agrada ese sentimiento de arrogancia, ese sentimiento de autosuficiencia. Y en Proverbios 6, versículos 16 y 17, aquí dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, dice, son 7 las que él detesta. Y empieza diciendo: odia los ojos arrogantes. Esos ojos, esa persona que es arrogante, que piensa que todo lo sabe, que todo lo tiene, que no necesita de nadie más, que no necesita de Dios, que no necesita de su protección, no necesita de su ayuda ni ayuda de nadie, que no necesita de la iglesia ni de la congregación, ni no necesita de nadie de ellos, que no necesita orar, que no necesita alabar, porque de alguna manera ha puesto sus ojos en sí mismo en vez de Dios y el poder de Dios. Y sabemos que entonces que eso es algo que Dios no le agrada. Ahora, Dios no odia a la persona como tal, odia ese sentimiento que el enemigo empieza a causar en nosotros. Santiago 4, versículos 6 al 7, aquí también el apóstol está diciendo: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Vemos que nos está animando a que no seamos orgullosos, que no dejemos que ese sentimiento empiece a apoderarse de nosotros, sino que nos humillemos delante de Dios, y al humillarnos entonces podremos resistir al diablo que está ahí atento para brincar en el momento que Dios quita esa protección de nuestra vida, pero que seamos humildes para que eso no suceda y poder entonces permanecer ante ese ataque que el enemigo desea hacer. ¿Y qué va a pasar? Dice que el enemigo huirá de ustedes y eso va a pasar. Dios nos ama, Él desea que realmente nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Nos ama y por lo mismo nos invita y nos anima a que podamos tener una vida humilde, tal como Jesús lo hizo. Si te pones a pensar, Jesús vivió humildemente. Humildemente me refiero a que Él tenía todo y podía jactarse de ser perfecto, del poder sobrenatural que Él tenía, mas sin embargo Él nunca hizo nada de eso, sino vivió una vida humilde reconociendo que era el poder de Dios en Él. Entonces, cuando somos humildes, podemos entonces reconocer el poder de Dios. Cuando eres humilde y te humillas delante de Dios, es porque estás reconociendo el poder de Dios, la soberanía de Dios, que tu confianza está en Él, no en ti mismo, no en tus propios logros ni en tus propias fuerzas. Y cuando somos humildes, cuando nos humillamos delante de Dios, entonces contamos con la gracia, con la protección y con la ayuda de Dios. Eso es lo que hace que entonces el enemigo no pueda obrar ni actuar en nuestra vida, porque contamos con esa protección de Dios. Entonces es importante que reconozcamos que Dios odia el orgullo. Y lo segundo que quiero que reconozcamos es que Satanás aprovecha una y cualquier oportunidad para levantarse en contra nuestra. Él está esperando pacientemente en qué momento esa protección de la mano de Dios quizá empieza a retirarse debido a ese orgullo, debido a ese sentimiento de autosuficiencia, de dejar de creer en el poder de Dios y confiar en tus propias fuerzas, para que el enemigo salte. Yo no sé si tú has visto en esos canales que pasan reportajes de la vida de animales, pero cuando pasan leones que están cazando o que van a ir a cazar y van en busca de una presa, por lo general son en campos de pasto algo alto, en los cuales no es tan fácil verlos. Pero no solo eso, los leones están ahí con el pecho en la tierra, en cuatro patas, completamente en tierra, y pasan así esperando en el momento que esa presa se dé vuelta, en el momento que su presa pase enfrente, o sea, en el momento perfecto, ellos van a lanzarse en contra de esa presa. ¿Sabes? Es exactamente la misma imagen que Satanás tiene alrededor nuestro y que está esperando en qué momento tiene él esa oportunidad para levantarse en contra nuestra. Y eso sucedió en la vida de David. Ese sentimiento de autosuficiencia, de mandar a hacer un censo, ese conteo de qué tan grande era su ejército y su imperio, fue el momento que entonces Dios empezó a retirar su mano de protección en él. Fue en el momento que Satanás se lanzó encima de él, y él estaba esperando esa oportunidad para lanzarse en contra de él, para destruirlo, y lo hace hoy en nuestra vida igual. Él está esperando en qué momento levantarse. Pero nosotros no debemos de pensar que ese es el fin de nuestra vida. No pensemos que de alguna manera nosotros vamos a poder lograr cosas grandes, o que todo lo que hacemos lo podemos hacer sin Dios, porque eso no es cierto. Como hijos de Dios, nosotros dependemos de Dios, nuestra confianza está en Dios, la mano de protección está en Él, está sobre nosotros, y Él desea cuidarnos. Por lo mismo debemos de tener cuidado con ese corazón orgulloso, con ese sentimiento de autosuficiencia. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, la palabra de Dios dice ahí que entonces el diablo huirá de nosotros. Y yo no sé, quizá tú el día de hoy necesitabas escuchar eso. Quizás hoy tú estabas experimentando algo en tu vida, pero al hacer un autoanálisis de tu corazón, quizás hay un sentimiento de orgullo, hay un sentimiento de vanagloria, de autosuficiencia, que sabemos no le agrada a Dios, y es una manera de poder ponerlo y expresarlo y pedirle perdón y poder contar con la protección de Dios. Vemos que un poquito más adelante en el Nuevo Testamento que Pedro entonces le escribe a la iglesia y les está recordando de lo mismo, que deben de confiar en Dios, que deben de buscar y depender de la protección de Dios, que es Dios quien los protege,
pero que deben de humillarse delante de Dios. Y en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículos 5 al 8, aquí está escribiendo el apóstol y dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad de su trato los unos con los otros. Les está diciendo que sean humildes unos con otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y en su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Vemos nuevamente que nos está animando a ser humildes, a realmente reconocer que la protección viene de Dios, porque Él dice que Él está con nosotros y Él cuida de nosotros, que no importa las circunstancias en las que estamos, no vamos a atender o no vamos a buscar esa manera de solucionarlo nosotros mismos, de proveer por nosotros mismos, de arreglar nosotros mismos, pero que podamos realmente en humildad humillarnos delante de Dios, reconocer que Él es el que tiene el poder sobre todo en este mundo y sobre toda autoridad, y que Él nos ofrece de su protección, porque entonces así podemos estar protegidos, porque ahí está el diablo como ese león rugiente buscando a quien devorar. Y esa es una verdad que quiero dejarte el día de hoy, que nosotros podemos vivir bajo la completa protección de Dios si somos humildes y ponemos en Él nuestra confianza. Podemos vivir en completa seguridad y protección de Dios al ser humildes y humillarnos delante de Dios, reconociendo que contamos con su protección, reconociendo que Él es soberano, poniendo nuestra confianza en Él. David contaba con la protección de Dios. Él hizo cosas grandes, sabemos que hizo cosas increíbles, imposibles, pero lo hizo en el nombre de Dios. Él creía en el poder de Dios, era humilde delante de Dios, hasta que trágicamente ya en su vejez llegó un momento de orgullo a su corazón, de arrogancia, de autosuficiencia, y él quitó sus ojos y su confianza de Dios y los puso en sí mismo, en sus propios logros, en sus propias fuerzas, y olvidó todo lo que Dios había hecho. Olvidó especialmente quién le había dado la victoria, quién le había dado todo lo que él tenía, quién le había bendecido en gran manera. Que todas las bendiciones que él contaba no era por su trabajo, no era por su logro, pero era porque Dios se la había dado. Trágicamente llegó a ese punto, y como consecuencia, al él empezar a enfocarse en sí mismo, entonces dejó de creer en el poder de Dios, creyó él en sus propias fuerzas. Y yo quiero hacerte esta pregunta el día de hoy: si tú puedes analizar tu vida, ¿quién ha bendecido tu vida? ¿Quién es el que te ha dado de todo lo que tienes? ¿Cómo obtuviste todo lo que tienes? Y piensa realmente por un momento esas respuestas. ¿Realmente estás reconociendo que fue el poder de Dios, que fue Él? ¿O en algún momento piensas que realmente es por tu propio esfuerzo o por tus propias fuerzas? Quiero que pienses en lo siguiente: que Dios está buscando a personas que pueda bendecir, pero que no se aparten de Él. Porque trágicamente sucede que cuando Dios empieza a bendecir la vida de alguien, se empiezan a apartar y empiezan a dejar de buscar de Dios, empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de congregarse, empiezan a una vida separada de Dios, porque piensan que es por sus propias fuerzas, porque piensan que es por sus propios logros, y dejan de confiar en Dios, dejan de buscar en Él esa dirección y esa seguridad en su vida. Entonces estamos tomando las bendiciones de Dios con gratitud, siendo humildes para acercarnos más a Él o para separarnos de Él. Y ahí debes de tener cuidado, porque sé que todos buscamos y deseamos en algún momento la bendición de Dios, pero que no pase como David, que al recibir esa bendición de Dios te apartes de Dios. Esa es una manera incorrecta de vivir, porque quizás la manera incorrecta de vivir es que ante las circunstancias y ante los problemas de la vida nos humillamos, somos humildes y buscamos de Dios en oración, y Dios en su fidelidad nos ayuda, Él responde, nos bendice. Pero cuando eso sucede, nos apartamos de Él.
Y es un ciclo, que entonces viene otra vez el problema, viene otra vez la dificultad, y entonces ahí nos humillamos y somos humildes y buscamos de Dios, y Dios es fiel y nos provee, y nos volvemos a apartar. Y ese es un ciclo, y esa es una manera equivocada e incorrecta de vivir como hijo de Dios. Él desea que nosotros le busquemos, anda buscando personas que Él pueda bendecir, pero que no se aparten de Él, que puedan permanecer fieles, que puedan seguir realmente en obediencia, haciendo en humildad lo que Dios les ha llamado a hacer, creyendo en el poder de Él, creyendo que Él es el que les ha dado todo. Yo quiero ser una de esas personas. Yo quiero que Dios me pueda ver de esa manera. Sabes, David fue un hombre grande, un hombre que Dios usó en gran manera, un guerrero temible, fue el rey de Israel. Pero debido a un momento en su corazón de orgullo, debido a un momento en el cual sus ojos se enfocaron en sí mismo, en vez de enfocarse en el poder de Dios, la palabra de Dios, en ese pasaje de Primera de Crónicas sabemos de que 70,000 personas murieron. Hubo una consecuencia a ese pecado de parte de David. Pero ¿sabes qué es lo lindo y maravilloso? Fue que Dios le perdonó. Sabemos que él le dijo perdóname, y Dios lo perdonó y tuvo nuevamente su protección. Y así de fiel y grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios grande. Él es un Dios grande, que Él desea que nosotros podamos humillarnos delante de Él, y al humillarnos estamos reconociendo su grandeza, su poder. Estamos diciendo que creemos y confiamos en Él, no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas, pero que podamos hacerlo con un corazón agradecido, sincero, en humildad, poder reconocer que todo lo que nosotros tenemos, que todo quien nosotros somos, es gracias a su fidelidad y a su poder. Así que el día de hoy, al estar terminando esta serie de estudios creyendo en Dios, yo te animo a que realmente hagas un análisis de tu vida y piensas realmente en quién estás confiando y en quién estás creyendo. ¿Estás creyendo en Dios, en su poder, en su provisión? ¿O estás de una manera arrogante confiando en tus propias fuerzas, en tus propias riquezas, en tus propios logros? Si ese es el caso, amigo, yo te invito el día de hoy a que consideres realmente tu confianza en Dios, porque Él es grande, Él es fiel y Él nunca nos va a fallar. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Si no lo has hecho aún, te animo a que lo compartas, que te suscribas y que realmente permitas que otras personas puedan oír, que puedan conectarse y que así juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.